Bueno. Así es. Oiga, pero para que ayudarnos a entender un poquito más de este tema y saber lo que está pasando en este momento en México y lo que puede pasar en estos próximos meses y después de la toma de posesión del presidente López Obrador, está Robert Valencia, que es analista político, editor adjunto de Newsweek y analista de Global Voices América, para ayudarnos a entender un poco lo que está pasando y qué se viene para México en los próximos meses. Hola Robert, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Robert, cuéntanos un poco cómo está la situación en estos momentos en México, cómo están recibiendo esta victoria de López Obrador, la cual, pues, a nuestro juicio fue bastante abultada, cerca del 53% de los electores y una distancia con el segundo de un poco más, digamos un valor cercano, un poco más de 14 millones de votos, da una victoria bastante contundente del candidato de izquierda en México. Pues como ustedes lo han dicho, es una victoria apabullante y el hecho de que este candidato que pues no proviene de las, digamos, de las ramas tradicionales del poder. Claro que AMLO o Andrés Manuel López Obrador pues se inició como político con el PRI, con el partido el partido al cual pertenece Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional. Pues de todas formas él se fue deslindando de esas maquinarias políticas y decidió lanzarse como independiente. Y el hecho de que pues hayan roto con una tradición en México, como ustedes lo acaban de mencionar, 71 años, por ejemplo, del PRI manejando los hilos del poder en México hasta el 2000, cuando Vicente Fox del PAN ganó las elecciones. Y ha habido ese cambio, esa transición, pero yo creo que en este momento hemos visto uno de los cambios más rotundos en la historia de México, por lo menos en el México contemporáneo. Y bueno, ha sido la respuesta de Donald Trump, porque los que vivimos aquí en Estados Unidos también vemos el triunfo de AMLO como una respuesta a las políticas proteccionistas de Donald Trump. Así que y las relaciones, bueno, obviamente ya se dio un contacto inicial entre Trump y el presidente electo, pero vamos a ver cómo se desarrolla ese tipo de relaciones, hablando desde el aspecto México-Estados Unidos y en general México-Estados Unidos y Canadá, porque también hay mucho en juego en América del Norte. Así que yo creo que así como Trump, AMLO va a ser el presidente populista, va a ser un presidente que va a estar enfocado en México y no tanto en lo que ocurra en el exterior. Yo creo que va a ser un presidente que va a poner en orden, así como él lo ha dicho, pues muchas cosas dentro de su país en primera medida. Robert, justamente sobre ese primer acercamiento que usted está mencionando entre Obrador y Trump, en el que se hizo a través de un tuit, curiosamente, tuiteó hace 9 horas, recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Y este tuit tiene una palabra muy importante y es el tema de la migración. ¿Cómo consideras va a ser todo el tema tras la posesión de este nuevo presidente y la relación, por supuesto, con Trump? Pues va a ser muy interesante porque obviamente pues es difícil encapsular una política que va a tomar muchos años en lograrse pues en un tuit. Realmente pues no sé cómo se vayan a desarrollar las relaciones entre Estados Unidos y México frente al NAFTA, porque la crítica que hace, por ejemplo, el presidente Trump es que los países como México, que son productores de automóviles y de piezas automotrices, deben, pagarle a sus empleados un mínimo de $15 la hora. Eso es algo imposible, bueno, no sé si imposible, pero realmente es muy elevado para el costo de vida aquí en México. Así que yo creo que esa va a ser tal vez la primera piedra en el zapato que se va a encontrar el AMLO, si quiere generar empleo y por ende quiere mantener la migración. Ahora, un tema muy importante aquí es que no se trata solamente de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Veamos que el tema actual es el tema de la migración centroamericana y más allá de que estas personas que cruzan México hacia la frontera México-estadounidense. Y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, yo sé que ustedes están informados, han visto la situación acá, en donde las familias están separadas y muchos de ellos son personas que piden asilo
de personas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que huyen de la violencia de las maras, de las pandillas, y que cruzan México. Y a pesar de que México ha hecho el trabajo de retener y de deportar centroamericanos, por lo menos en el espacio de 4 años, pues siguen llegando los centroamericanos de cualquier forma. Yo creo que, según lo que yo he consultado con algunos expertos, es que AMLO va a trabajar con autoridades, va a trabajar con la fuerza pública para restaurar la dignidad de estas personas que cruzan México para llegar a la frontera con Estados Unidos, porque lamentablemente muchas de esas personas inmigrantes sufren también, de abusos de derechos humanos en México. Todas esas personas que tratan de cruzar el país para llegar aquí a Estados Unidos. Se dice... Ya vamos a intentar reconectar la llamada con Robert. Para que nos siga contando, realmente el tema no la tiene nada fácil López Obrador, viene un retos gigantes, especialmente el reto con su principal aliado comercial y demás, su principal vecino, que es Estados Unidos, donde buena parte de los analistas entienden que la victoria de López Obrador también tiene buena parte la victoria de Trump en Estados Unidos, porque eso le dio mucho auge en toda la ciudadanía mexicana. Así es, de hecho es bien curioso justamente, estas elecciones también, AMLO en su página, en donde él muestra todo el plan de gobierno que él proponía, pues está muy claro que él justamente intentó de una u otra forma recoger toda la información que se pudo de todos los territorios. De hecho, él comenta que su plan fue hecho por más de 200 expertos en diferentes líneas, y no únicamente que pertenecían al movimiento Morena, sino que también pertenecían a otros movimientos. Es un candidato que también se mostró siempre, pues, como son bien los gobernadores o los gobernantes, que son de una mirada más de izquierda, bastante populista, se podría decir, sin usar el término de manera despectiva, sino por el contrario, una mirada, digamos, en oposición a los gobiernos que van en función de la derecha, que van bastante volcados a una mirada más capitalista. Que también hay un populismo de derecha, ¿no? Así es. El populismo está por los dos extremos y cada uno empieza a generar como sus caminos y a mostrar sus tendencias. Pero ya tenemos a Robert nuevamente en la línea. Robert, y justamente acá, volviendo a esta llamada, pues quería también preguntarle sobre eso que estábamos hablando. ¿Qué es lo que significa, además de esto obvio, que México hoy comience un gobierno de izquierda, sabiendo que las promesas que, digamos, se plantearon justamente en este discurso van volcados pues a arreglar problemas que históricamente ha tenido México en función de la corrupción, del dinero, de temas de pensiones, de los temas también de pobreza, inequidad, etcétera? Pues va a ser una responsabilidad muy grande para Andrés Manuel López Obrador, porque en este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, los niveles de pobreza volvieron a ascender. Y yo creo que la plataforma política en la que él manejó su campaña ha sido, bueno, los pobres primero, y él volvió a reiterar esa posición en uno de los discursos del día de ayer. Un punto que yo no sé si ustedes mencionaron, que también es importante, es que en México trataron por todos los medios de comparar a Andrés Manuel López Obrador con Venezuela, o por lo menos con las políticas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Y obviamente yo personalmente, que entrevisté a Vicente Fox, quien es prácticamente uno de los adversarios más acérrimos de Andrés Manuel López Obrador, decía que él simplemente lo que va a hacer es decirle a la gente que todo lo van a tener gratis y convertir a México en una segunda Venezuela. En consulta con algunos expertos también, y bueno, y también a título personal, yo creo que pues realmente México es muy difícil de que se convierta en una segunda Venezuela, y a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en Colombia, que ese miedo de que un candidato como Gustavo Petro podría convertir a Colombia en una segunda Venezuela, que de cierta forma funcionó realmente en Colombia, pues en México no funcionó esa fórmula, por dos sencillas razones. Primero, yo creo que a diferencia de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, pues AMLO se ha preocupado es más por la producción, y eso es lo que él ha mantenido. Él quiere producir dentro de México, generar empleo, generar competitividad, pues esto lo ha dicho él en sus campañas. Así que yo creo que en vez de asemejarse a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez, se asemeja más a un Lula da Silva en Brasil. Y lo segundo es que México pues no ha vivido ese éxodo masivo como lo ha vivido Colombia a través de la frontera. Es que, bueno, Colombia comparte más de 2.000 kilómetros cuadrados de frontera con Venezuela, si mal no estoy. Así que es decir,
ver el drama de los venezolanos que están al lado de la frontera, pues obviamente tiene un impacto mucho mayor, como lo vimos, por ejemplo, en las elecciones en Colombia el mes pasado. Y en esta ocasión, pues, aunque México ha visto un incremento de inmigrantes venezolanos en su país, no se puede comparar el éxodo que hay de venezolanos hacia Colombia como el éxodo de venezolanos hacia México. Así que no ha habido un impacto inmediato porque no hay una aproximación geográfica. Así que ese miedo que trataron de infundir muchos de los candidatos, muchos de los detractores de AMLO, pues simplemente no funcionó, y prueba de ello es como lo que acabamos de mencionar. Más del 50% de los votantes mexicanos pues se fueron a favor de Andrés Manuel López Obrador, y ojo, que los conteos todavía continúan, apenas lleva un 80%. Esto es el 80% a corte de las 10 de la noche. Correcto, es decir, y aún así le lleva el doble de ventaja al rival más cercano, que es Ricardo Anaya. O sea que pues esa fórmula realmente no funcionó por las razones que ya acabo de citar. Venga, pero siempre que ocurre algo así, un cambio tan grande como este, pues vienen un montón de cambios consecuentes. Entonces, ¿cómo va a modificarse la relación Colombia-México con el triunfo de AMLO? Eso va a ser muy interesante. Yo creo que de igual forma Andrés Manuel López Obrador va a hablar con los candidatos de izquierda a derecha. Yo no creo que Iván Duque le haga el quite o le haga el feo, como diríamos en Colombia, a Andrés Manuel, sabiendo que México es uno de los principales socios comerciales de Colombia. Veamos, por ejemplo, que México es la segunda economía más grande de Latinoamérica y es uno de los fundadores de la Alianza del Pacífico, que está también conformada por Perú y por Chile. O sea que yo creo que Iván Duque, independientemente de que tenga diferencias ideológicas con Andrés Manuel López Obrador, que yo realmente no creo que las haya, como vos lo menciono, yo creo que simplemente Andrés Manuel López Obrador es una persona que quiere dedicarse a la producción interna, a no depender tanto de Estados Unidos, y todo lo contrario. Yo creo que AMLO va a mirar más hacia el sur, porque esa es una de las cosas que le critican mucho a México, de que México es un país que mira más hacia el norte y no hacia el sur, y tiene que acercarse más hacia Latinoamérica, con quien tiene un lazo cultural muy estrecho. Así que yo creo que si el próximo presidente electo en Colombia, de que es Iván Duque, es, digamos, inteligente, pues yo no creo que simplemente por el hecho de no compartir un ideal o que compartan algún tipo de corriente ideológica, pues yo creo que eso tiene que sobrepasarse y tiene que realmente mirar los beneficios que puede traer una economía tan competitiva como la mexicana realmente. De acuerdo, además unos países tan fuertes y poderosos en Latinoamérica, pues como México, y en todo el continente americano, pues México y Brasil sin duda alguna, pues tienen toda la posición en términos económicos y además de su población para liderar todos estos temas en toda la región. Y una cosa que también, perdón que te interrumpa, una cosa que también es importante mencionar es que en la primera vez en 21 años de historia, en los últimos 21 años, hay un partido político, o por lo menos una coalición política, que tiene el control tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa, y que además tiene, como ustedes lo acaban de mencionar, a la primera mujer jefe de gobierno, o en este caso una alcaldesa en Ciudad de México. Así que yo creo que la responsabilidad es aún más grande para Andrés Manuel López Obrador de impulsar sus políticas, que se le va a hacer un poquito más fácil. No tiene que crear una coalición como la que hizo Enrique Peña Nieto con el llamado Pacto de México. Es decir, puede que convenza a uno que otro legislador de los partidos opositores, pero realmente tiene el camino libre para promover y para impulsar sus ideas, y en caso de que no lo llegue a hacer, yo creo que eso le va a costar obviamente no la presidencia, porque en realidad en México no existe la segunda vuelta, pero pueden volver a surgir figuras como Ricardo Anaya, que es joven, es decir, él no sobrepasa ni siquiera los 40 años de edad. Sí, que todavía tendría posibilidades. Tiene posibilidades y va a ser un contrincante muy fuerte. El hecho de que haya quedado de segundo lugar y que adquirió ciertos adeptos dentro de la población, bueno, yo creo que AMLO tiene todo
servido a la mesa, pero yo creo que así como todo lo tiene servido, también se le va a rendir cuentas, ¿no? Así es. Pues Robert, gracias por acompañarnos en Altavoz, por ayudarnos a entender un poquito lo que está pasando en México y pues como usted lo planteaba, está todo dado para que AMLO, pues como es más conocido como Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México que tomará posesión el próximo mes de diciembre, haga todo como se lo están pidiendo el pueblo mexicano. Más de la mitad de la población ha dicho queremos un giro, queremos un cambio en nuestra política nacional y depende de él un poco que esto se dé. Y yo creo que además esto también termina siendo una evolución de esta política de izquierda un poco más tendida al centro, a diferencia y bastante distante, creo yo, a la política de gobiernos como Venezuela, Ecuador, como Bolivia, que en su momento planteó una política de izquierda bastante diferente a un poco a los planteamientos iniciales. Y Nicaragua, pues, que ya terminan siendo, pues aquí nosotros, personalmente yo lo veo más, termina siendo una dictadura de acuerdo a los procesos que están teniendo internos, y han cambiado este talante democrático que, o por lo menos lo que deja entrever en estos primeros pronunciamientos y en esa campaña es una corriente mucho más hacia el centro, menos radical y mucho más de cambios sociales, de acuerdo con usted, un poco más del estilo Lula da Silva, que por encima que sí, a talantes como el de Maduro o de talantes como Bolivia y Nicaragua. Pues Robert, mil gracias por acompañarnos. Sabemos que usted está un poco tarde en Nueva York, 11:40 en Nueva York, pero nos ayuda a entender un poquito lo que está pasando en México, que es un país bastante importante y además bastante relevante para muchos intereses de jóvenes en Colombia, porque están probando suerte en este país, tanto en emprendimiento, en música, en directos tipos, digamos, en estos tipos de negocios, porque hay un mercado muy interesante para los jóvenes colombianos en este país. Totalmente de acuerdo. Robert, mil gracias. Es Robert Valencia, analista de Global Voices América, editor adjunto de Newsweek y analista político de la región, que nos